cuando abrí la puerta del hotel y vi a mi marido, con esa mirada quieta que solo tiene cuando algo dentro de él ya se ha roto, supe que lo sabía todo. Yo llevaba un vestido rojo, demasiado ajustado para que pensara que venía de una cena con compañeras del trabajo. Olía a perfume de hombre y tenía marcas en el cuello. Detrás de mí, en la habitación, Sergio aún se reía, sin saber que estaba a punto de quedarse solo en calzoncillos con la puerta abierta. Julián no gritó. No me insultó. Solo me miró, como si estuviera viendo a una desconocida. Luego, sin decir una palabra, giró sobre sus talones y se fue. Podría inventarme una historia bonita de cómo llegué a eso. Podría decir que Julián y yo ya estábamos mal, que me sentía sola, que buscaba consuelo. Pero sería mentira. Todo empezó por puro ego. Porque un tipo más joven, con esa manera de mirarte como si fueras lo único que importa en una sala llena de gente, me hizo sentir especial. Y yo quise sentirlo. Nos conocimos en una feria de trabajo. Sergio tenía un stand al lado del mío. Me ofreció un café, hicimos bromas, intercambiamos números. Al principio era solo una manera de hacer más llevadero un evento aburrido. Hasta que no lo fue. Me vi entrando en su coche, en sus planes, en sus sábanas. Me volví otra persona cuando estaba con él. Más ligera, menos esposa. Pero nunca imaginé que Julián se enteraría así. No por mensajes, no por un tercero. Sino en persona, como una bofetada real a su vida organizada. Ahora que lo pienso, si pudiera volver atrás, no cambiaría el error. Solo desearía que él no hubiera estado allí, esa noche. Que no lo hubiera visto con sus propios ojos. Porque hay traiciones que, una vez vistas, no se pueden desver. Yo no sabía que Julián había vuelto de su viaje de trabajo un día antes. Creía que estaba en Zaragoza, en esa reunión eterna que le ocupaba toda la semana, la misma que le tenía con cara de fastidio desde el lunes. Nunca fue bueno ocultando su desagrado, y menos cuando lo obligaban a pasar días en hoteles con desayuno buffet y colegas de sonrisa forzada. Por eso, ni se me pasó por la cabeza que su coche pudiera estar aparcado en la esquina del hotel donde me metí con Sergio. Yo aparqué 3 calles más allá, no por precaución, sino por costumbre, por esa parte dentro de mí que todavía no se había resignado a la idea de que estaba haciendo algo que podía estallar en cualquier momento. Cuando salí de la habitación, todavía riéndome de un chiste estúpido que él había hecho sobre las camareras del hotel, vi a Julián apoyado en la pared frente a la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No hizo nada. No dijo nada. Solo me miró durante unos segundos que me parecieron infinitos, y después se fue sin abrir la boca. Esa fue la escena. Pero no fue ahí donde empezó todo para él. Lo supe días después, cuando quiso contarme cómo lo había descubierto. No lo hizo por venganza ni para echarme en cara cada detalle, sino porque necesitaba explicarme por qué no había reaccionado como muchos lo harían. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no me rompió el coche o le partió la cara a Sergio? Julián no era así. Era meticuloso, observador, y cuando algo no encajaba, empezaba a juntar piezas como si estuviera frente a un rompecabezas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Me dijo que el primer aviso le llegó por casualidad, durante una comida con su primo Diego. Estaban en un restaurante cerca de las oficinas donde él trabajaba, y en la mesa de al lado, alguien mencionó mi nombre. Nada importante, un comentario al pasar. Clara estaba guapísima el otro día, parecía una de esas chicas de anuncio. Era una frase sin malicia, dicha por alguien que no sabía que Julián estaba ahí. Pero le llamó la atención. No por el comentario en sí, sino porque hablaban de una cena a la que, supuestamente, yo no había ido. En mi versión, esa noche estaba en casa con dolor de cabeza. Julián no me preguntó nada. No volvió a mencionar esa comida.
No hizo ningún comentario cuando llegué tarde ese día y me metí directamente en la ducha, ni cuando notó que evitaba mirarlo a los ojos durante la cena. En vez de eso, empezó a fijarse. Empezó a apuntar mentalmente las cosas que no encajaban, los días en que volvía de trabajar con ropa distinta a la que había llevado por la mañana, los mensajes que contestaba rápido y sin mirarlo, las duchas más largas, los cambios sutiles en mi humor. Me observaba como quien estudia un mapa buscando rutas alternativas. No me espiaba. No revisó mi móvil ni mis redes. Solo prestó atención a lo que antes no le importaba. La gota que colmó el vaso fue un miércoles. Me había pedido que lo acompañara a la revisión médica anual de la empresa. Era algo rutinario, pero le ponía nervioso. Yo le dije que tenía una reunión importante en la oficina y que era imposible. Pero esa misma tarde, Sergio y yo estábamos en un centro comercial, tomando algo. No me escondí, ni cambié de barrio, ni tuve el mínimo cuidado. Caminábamos por los pasillos riéndonos, cogidos de la mano. No vi a nadie, pero alguien nos vio. Y esa persona conocía a Julián. Al día siguiente, él no dijo nada. Me dio un beso como siempre, desayunamos en silencio, y se fue a trabajar. Esa noche tampoco preguntó por mi reunión. Jugamos a ser normales durante 5 días más. 5 días en los que él planificó su regreso anticipado de Zaragoza, alquiló un coche diferente al suyo, reservó una habitación en el mismo hotel donde sabía que yo estaría y esperó, paciente, a ver lo que ya sabía. Cuando me lo contó, no lo hizo con rabia. Lo dijo como si me estuviera leyendo un informe de trabajo. Detallado, pausado, sin adornos. Me miraba a los ojos mientras hablaba, y lo más duro fue que no encontré en su rostro odio ni desprecio. Solo decepción. Una decepción tan honda que dolía más que cualquier grito. Sabía que ibas a hacerlo, me dijo, al final. Lo único que no sabía era cuándo, ni con quién. Pero algo dentro de mí lo venía sintiendo desde hacía meses. Quise responder, inventar algo, negar lo obvio, pero no pude. Porque lo vio. Porque lo vivió. Porque estuve tan ciega en mi aventura que nunca me imaginé que él ya no estaba en la oscuridad. Había sido testigo de todo sin necesidad de cámaras, espías o pantallas. Había sido testigo con los ojos de alguien que conoce de verdad a la persona con la que duerme. Y yo, en mi estupidez, creí que podía ocultarle una traición con una excusa barata y una sonrisa. Y ahí estaba yo, con la cara lavada, el maquillaje medio borrado, sentada frente al hombre al que acababa de traicionar. Sin lágrimas, sin drama. Solo esperando escuchar cuál sería su próximo paso. Cuando Julián me dijo que quería hablar esa noche, supe que no había marcha atrás. No preguntó, no gritó, no me pidió explicaciones ahí mismo. Me dejó todo el día para pensar, para imaginar lo que vendría. A las 8 en punto estaba en casa, sentado en el sofá como si nada. Yo me había pasado las últimas 2 horas intentando decidir si ponerme ropa cómoda, si arreglarme, si prepararle algo de cenar o no. Al final no hice nada. Me senté frente a él, sin saber por dónde empezar, esperando que él tomara la iniciativa. No tardó. ¿Tienes algo que decirme? Su tono era seco, pero no violento. No parecía estar buscando una confesión emocional, sino una declaración técnica. Yo abrí la boca y la cerré 2 veces, hasta que entendí que no había forma de suavizarlo, así que lo solté. Sí. Estoy teniendo una relación con alguien. No fue planeado, pero pasó. Lo dijo sin pestañear. No me miró como si fuera una criminal, tampoco como si fuera una víctima. Simplemente esperó a que terminara. Yo seguí. No sé por qué lo hice. No es por ti. Es como si necesitara algo diferente. Me sentía estancada. Y cuando conocí a Sergio,
me sentí viva. No quiero justificarme, pero eso es lo que pasó. ¿Hace cuánto? Unos 2 meses, respondí. ¿Y fue solo sexo? Me tomó por sorpresa la frialdad de la pregunta. No sabía si era mejor decir que sí para minimizarlo o decir la verdad. Opté por lo segundo. No solo. También hablábamos. Me escuchaba. Me hacía sentir importante. Pero sabía que no iba a durar. No es alguien con quien quiera construir nada. ¿Y por qué seguiste? Esa pregunta me dolió más que todas las anteriores. No porque no supiera la respuesta, sino porque me la había hecho a mí misma muchas veces. Y nunca me había gustado lo que pensaba. Porque me gustaba cómo me hacía sentir. Porque me olvidaba de todo cuando estaba con él. Porque necesitaba escapar de la rutina. No sé. A veces sentía que si paraba, todo lo demás se me caía encima. Julián se quedó callado. Se levantó, caminó hasta la cocina, sirvió 2 vasos de agua y me dio uno. Lo tomó como si fuera una noche más, como si estuviéramos hablando de una factura o de un problema del coche. Yo también me sentía estancado, dijo, por fin. Pero nunca pensé en acostarme con otra persona. Me encerré en el trabajo, empecé a correr los fines de semana, me enfoqué en nuestras pequeñas cosas. Pero tú elegiste otra salida. Yo lo miraba, esperando que en algún momento alzara la voz, dijera algo fuerte, algo que pudiera romper esa calma. Pero no lo hizo. Su control me asustaba más que cualquier rabieta. ¿Vas a seguir viéndolo? No, dije sin pensar. Terminó. Lo sabía incluso antes de que tú lo supieras. Ya estaba buscando la forma de acabarlo, pero no sabía cómo. Lo nuestro ya no tenía sentido. ¿Lo quieres? No. ¿Te importó? Durante un tiempo, sí. Se volvió a sentar. Se frotó la cara con las manos, como si quisiera limpiarse algo que no podía quitarse. Luego me miró otra vez, más de cerca. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que nunca me enteraría? ¿Que seguirías con él mientras vivíamos como si nada? No lo pensé tanto. Solo seguí. Me dejé llevar. Me daba miedo perderte, pero al mismo tiempo, no podía parar. Juliana sintió lentamente. Como si, por absurdo que fuera, lo entendiera. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no esperaba lógica en nada de esto. Entonces cambió el tono. Yo no voy a hacerte daño, Clara. No voy a pegar gritos ni hacer escenas. Pero no voy a quedarme como si esto no hubiera pasado. No voy a fingir que todo sigue igual. Me has roto algo que no sé si se puede arreglar. ¿Qué quieres hacer? No lo sé aún. Pero no podemos dormir en la misma cama esta noche. Ni mañana. Necesito espacio. Necesito pensar. ¿Quieres que me vaya? No. Esta es tu casa también. Me iré yo unos días. Me quedaré en casa de Diego. Quiero estar lejos para ver las cosas con claridad. No quiero tomar decisiones ahora que tengo la cabeza llena de mierda. ¿Puedo llamarte? Si es importante, sí. Pero no para hablar de esto. No ahora. Asentí. No podía pedirle más. No podía exigirle comprensión ni mucho menos cariño. Ya había cruzado una línea que no me dejaba derecho a nada. Me levanté, fui a la habitación y cerré la puerta. Lo escuché recoger algunas cosas, cerrar la puerta principal y arrancar el coche. Y me quedé sola. Por primera vez en años, me sentí completamente sola. No era culpa de él. Era mía. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche fue el inicio del verdadero castigo.
durante los días que siguieron, Julián no me escribió ni una sola vez. Yo tampoco lo hice. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Me limité a ir al trabajo, volver a casa y fingir normalidad delante de mis compañeros, aunque por dentro todo se me desmoronaba. Sergio me mandó un mensaje al día siguiente, uno solo, diciendo que le sabía mal todo lo que había pasado, pero que entendía que no íbamos a volver a vernos. No respondí. No porque quisiera castigarle, sino porque ya había dejado de importar. Él era solo el error que detonó todo lo que ya estaba podrido. El viernes, Julián volvió a casa. Entró como si no hubiera estado fuera, se duchó, se cambió de ropa y se sentó en el salón sin decir palabra. Yo estaba en la cocina y me limité a observarlo desde lejos. No parecía enojado. Tampoco parecía triste. Parecía concentrado, como si hubiera tomado una decisión y ahora solo quedara ejecutarla. Mañana vendrá alguien por ti, dijo, sin mirarme. ¿Cómo que alguien? Te vas a quedar en casa de mi hermana unos días. Ya hablé con ella. Prepara una maleta, te pasará a buscar a las 10. Me quedé sin saber qué decir. No me pidió opinión. No me ofreció alternativas. Era una orden disfrazada de aviso. Pero no discutí. Sabía que discutir con Julián en ese estado no servía de nada. Así que subí, metí algo de ropa en una maleta y pasé la noche en silencio. Lo que no sabía era que eso era solo el comienzo. Esa misma noche, mientras yo trataba de dormir, él comenzó a mover cosas en la casa. Sacó papeles del despacho, cajas del trastero, carpetas del armario. A la mañana siguiente, antes de que llegara su hermana, me entregó un sobre cerrado. Aquí tienes los extractos bancarios, las cuentas conjuntas, el informe de gastos del último año y una copia del contrato del piso. También los papeles del coche, porque vamos a venderlo. Todo está a nombre de los dos, pero quiero que sepas exactamente lo que hay. ¿Para qué me das esto? Porque no pienso quedarme de brazos cruzados. Esta no es una crisis pasajera. No es un error de una noche. Es una traición continuada y deliberada. No quiero gritos ni insultos, pero tampoco quiero hacerme el estúpido. Ya hablé con un abogado. ¿Quieres divorciarte? No todavía. Pero quiero dejarlo todo preparado por si lo hacemos. Y también quiero que te enteres de algo más. Se acercó al ordenador y abrió una carpeta. Dentro, había capturas de pantalla, correos reenviados, reservas de hotel, incluso fotos de Sergio entrando al portal de nuestra casa en una ocasión que yo había dicho estar sola. No lo entendía. Yo había sido cuidadosa. Nunca traje a Sergio aquí. Nunca usé nuestras cuentas ni nuestro correo familiar para nada. ¿Cómo tienes todo esto? Porque no soy tan ingenuo como crees. Hace semanas que sospechaba. Y cuando sospecho, investigo. No me hacía falta tu teléfono ni tus mensajes. Solo tu rutina. Y tú dejaste un rastro más claro que el de un niño con los zapatos llenos de barro. ¿Qué vas a hacer con esto? Nada, si tú no haces nada. Pero si intentas ponerte en plan víctima, si decides hablar de privacidad, de tus derechos o de la intimidad que rompí, te juro que esto llega a tus padres, a los de él, a recursos humanos de tu empresa y a quien haga falta. No me interesa arruinarte la vida, pero tampoco pienso permitir que salgas de esta limpia. Me quedé muda. No porque me amenazara, sino porque su tono era el de alguien que no va a dar un paso atrás. Julián nunca había sido vengativo. Pero tampoco era idiota. Y si algo me quedó claro en ese momento, fue que había subestimado su capacidad para hacer daño sin perder el control. El coche de su hermana llegó puntual. Ni siquiera bajó del vehículo. Julián me acompañó hasta la puerta,
me dio la maleta y cerró sin despedirse. Pasé 3 días en casa de Laura, que me trató con una mezcla de lástima y desprecio que no supe cómo manejar. Me habló lo justo, me ofreció una habitación y me dejó claro que lo hacía por su hermano, no por mí. Durante ese tiempo, Julián se encargó de informar a nuestras familias, a algunos amigos cercanos y a nuestros compañeros más allegados que estábamos tomando distancia por temas personales. No mencionó la infidelidad. No hizo un espectáculo. Pero se aseguró de que todos supieran que la decisión venía de él, no mía. Que no era él quien se había ido de casa, sino yo. Y aunque nadie preguntó más de la cuenta, la incomodidad en cada llamada, cada mensaje y cada silencio decía todo lo que hacía falta. No necesitó gritar, ni publicar nada, ni hacer drama. Su venganza fue fría, precisa y devastadora. Me sacó de nuestra vida con la misma calma con la que uno apaga una luz antes de dormir. El lunes por la tarde recibí un mensaje suyo. Corto, directo. Puedes venir mañana a las 7. Necesitamos hablar. Nada más. Estuve a punto de responderle, de decirle que prefería hablar por teléfono o que podíamos vernos en un lugar neutral, pero borré todo antes de enviarlo. Sabía que si me estaba citando en la casa era porque había tomado una decisión. Y que lo que yo dijera no iba a cambiar lo que ya había planeado. A las 7 en punto estaba en la puerta, sin maleta, sin papeles, sin nada más que la ropa del día. Julián me abrió con la misma cara que tenía la última vez que lo vi. Tranquila, pero sin dejar espacio a ningún gesto afectivo. Me ofreció pasar, no como quien invita, sino como quien permite entrar por cortesía. La casa estaba igual. Nada cambiado, nada fuera de lugar. Me senté en la misma silla del comedor donde tantas veces habíamos cenado, hablado, discutido y reído. Él no se sentó frente a mí, sino al costado, como para evitar que esto pareciera una confrontación directa. Sacó un sobre de una carpeta y lo dejó sobre la mesa, sin empujarlo hacia mí. No es el divorcio, dijo antes de que preguntara. Es una propuesta. Una forma de seguir sin matarnos. ¿Quieres seguir? No como estábamos. Quiero que firmemos un acuerdo de separación. Quiero dejar claro que es tuyo, que es mío y cómo vamos a manejarnos hasta que sepamos si esto tiene arreglo o no. No quiero improvisaciones ni promesas al aire. Si vamos a seguir bajo el mismo techo en algún momento, tiene que ser con reglas. ¿Estás pensando en volver? Estoy pensando en no tomar decisiones apresuradas. Pero necesito saber que no vas a volver a hacer lo que hiciste. Y para eso, necesito entender qué fue lo que pasó. No el resumen de siempre. Quiero saberlo todo. Desde el principio. Me costó un rato empezar. No por vergüenza, sino porque no sabía si contarle todo solo iba a empeorar las cosas. Pero luego pensé que tal vez eso era lo que él buscaba, terminar de hundirse para poder reconstruirse desde cero. Todo empezó como una broma. Una conversación inofensiva. Me gustaba sentir que alguien me miraba diferente. No me propuse engañarte, Julián. No me levanté un día diciendo voy a hacerle daño. Fue progresivo. Cada día me sentía un poco más desconectada de ti y un poco más envuelta en eso. No me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que ya no podía salir sin romper algo. ¿Y lo habrías dejado si yo no te hubiera pillado? Sí. Lo estaba dejando ya. Pero no lo suficiente. Tal vez seguía porque me daba miedo volver a la rutina sin nada más. ¿Te arrepientes? Sí. Pero no de haber sentido algo diferente. Me arrepiento de haberlo gestionado de la peor manera. Me arrepiento de no haberte hablado antes. De haberte usado como excusa en mi cabeza para justificar lo injustificable. Él bajó la mirada. Tomó aire y lo soltó despacio, como si estuviera regulando sus emociones al milímetro.
No se apresuró en responder. Te odié esa noche. Pero después de pensarlo bien, creo que te odié más por el tiempo que perdiste conmigo sin decirme nada. No por lo que hiciste, sino por todo lo que callaste mientras tanto. Te convertiste en otra persona y yo seguí hablándole a la mujer que ya no estaba. Todavía estoy aquí, intenté decir, pero sonó débil, sin peso. No lo sé. A veces creo que sí. A veces no sé quién eres. Pero quiero saber si aún queda algo por lo que valga la pena intentar. No porque te perdone, sino porque no quiero que esto se quede solo en destrucción. Quiero entender si podemos reconstruir, aunque sea desde cero. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo. Honestidad absoluta. Y que aceptes que durante un buen tiempo, esto no va a ser una relación como antes. No va a haber abrazos, ni besos, ni complicidad. Vamos a ser dos personas que intentan ver si pueden volver a confiar. Nada más. ¿Y si no puedes? Entonces lo sabremos. Pero prefiero descubrirlo con hechos que quedarme con la duda. No quiero mirar atrás dentro de 10 años y pensar que no lo intenté. Me levanté despacio. No fui hacia él. No intenté tocarle ni abrazarle. Solo asentí. Y por primera vez desde que todo estalló, sentí que no estaba frente a un enemigo ni a una víctima. Estaba frente a alguien que quería entender si todavía tenía algo por lo que luchar. ¿Dónde duermo? Puedes quedarte esta noche en la habitación. Yo dormiré en el sofá. No es una invitación. Es una transición. Ya veremos después. Gracias. No lo hagas por agradecimiento. Hazlo porque vas a empezar a ser sincera. Todo el tiempo. Con todo. Asentí otra vez. Subí las escaleras sin mirar atrás. Sabía que esa conversación no nos había reconciliado, pero nos había sacado del agujero. Tal vez solo para ver que no había salida. O tal vez, para empezar a cavar en otra dirección. Durante las semanas siguientes no hubo reconciliación ni grandes avances, pero tampoco retrocesos. Vivíamos en la misma casa, en silencio la mayoría del tiempo, hablando solo cuando era necesario. Yo volvía del trabajo, cocinaba, limpiaba, pasaba las noches leyendo o viendo algo en la tablet, mientras Julián dormía en el sofá sin quejarse. No discutíamos, no nos tocábamos, no compartíamos nada íntimo, pero tampoco nos heríamos. Era una especie de tregua sin acuerdos escritos. Él no me pedía explicaciones y yo no intentaba forzar conversaciones que no le interesaban. Algunas noches me quedaba sentada en la cocina hasta tarde, pensando en lo que había perdido y en todo lo que había causado. Y me di cuenta de que por más razones que tuviera para haberme sentido sola, vacía o ignorada, nada justificaba lo que hice. Podía haber hablado, podía haber exigido, podía haber gritado, pero elegí la vía fácil. Elegí traicionar antes que enfrentar. Esa fue mi elección y por eso ahora vivía con las consecuencias. Un día, al volver de trabajar, encontré a Julián en el comedor con una carpeta sobre la mesa. Me indicó que me sentara y lo hice sin preguntar. Abrió la carpeta y me mostró los papeles para dividir oficialmente los gastos, las cuentas, el coche, el alquiler. Era un acuerdo de convivencia que, según sus palabras, nos permitiría seguir en la misma casa hasta decidir qué haríamos con la relación. Yo lo firmé sin hacer preguntas. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque entendía que él necesitaba eso para sentirse protegido. No buscaba controlarme. Buscaba poner límites. Me los había ganado. Después de firmar, no dijo nada durante un buen rato. Solo se quedó mirando la hoja como si leyera algo que no estaba escrito. ¿Has pensado qué vas a hacer a largo plazo? No, respondí con sinceridad. No tengo claro si quiero seguir aquí o empezar de cero en otro sitio.
Hay días en los que siento que ya está todo roto. Y otros en los que pienso que, tal vez, no es imposible. ¿Estás esperando a que yo decida por ti? No. Pero sé que no puedo tomar esa decisión sola. Ya no. Yo tampoco lo tengo claro. Me sorprende no odiarte. Lo intenté. Durante varios días pensé en hacer cosas para lastimarte, para dejarte en ridículo, para que sintieras lo mismo que yo. Pero no pude. No me hice. No es parte de lo que soy. Y por eso me cuesta decidir si quiero reconstruir algo contigo o simplemente cerrar esta etapa con algo de dignidad. Yo no puedo prometerte nada, Julián. No te voy a decir que voy a hacer todo bien ahora. Solo te puedo prometer que no voy a volver a mentir. Que si algo no funciona, lo voy a decir. Esa promesa deberías habértela hecho antes. Pero si quieres que algo de esto sobreviva, al menos eso tiene que ser verdad. Lo es. Entonces vamos a hacer esto por etapas. Nada de volver a ser una pareja de golpe. Vamos a ver si podemos volver a tener respeto. Luego confianza. Y si un día llegamos al cariño, lo sabremos. Pero no te confundas. Si en algún momento noto que todo esto no lleva a ningún lado, no voy a seguir. Lo entiendo. Y otra cosa. Si decides irte de verdad, dímelo con tiempo. No te vayas sin hablar. No hagas otra vez eso de quedarte mientras estás en otra parte. No podría con eso una segunda vez. No lo haré. Esa noche, por primera vez, cenamos juntos. No hablamos de nada especial. Solo de cosas del trabajo, de la subida de precios en el supermercado, de la vecina que había vuelto a pintar la terraza de un color horrible. Y al terminar, cada uno fue a su sitio. Él al sofá, yo a la cama. Pero la sensación fue distinta. Como si, por primera vez, estuviéramos dejando de ser dos extraños forzados a convivir. No era una reconciliación, pero sí un pequeño movimiento en otra dirección. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé si dentro de un año estaremos juntos, divorciados o simplemente compartiendo una casa como compañeros de piso. Lo único que sé es que aprendí algo que no quiero olvidar, que cuando eliges engañar, pierdes más que la confianza del otro. Pierdes la tuya. Pierdes la certeza de ser alguien decente. Y eso cuesta más recuperarlo que cualquier relación. Julián me dijo una vez, ya en otra conversación semanas después, que el dolor más fuerte no fue imaginarme con otro. Fue darse cuenta de que no sabía en qué momento dejó de conocerme. Y esa frase me sigue dando vueltas. Porque me hizo entender que el daño más grande que hice no fue físico, ni siquiera sexual. Fue borrar una versión de mí que él amaba, sin avisarle que estaba desapareciendo. Ahora intento recuperar algo de esa versión. No por él, no para que me perdone, sino porque yo también la echo de menos. La mujer que no necesitaba esconderse, que hablaba de lo que sentía, que podía mirar a su pareja a los ojos sin bajar la vista. Si volvemos a estar juntos, será porque nos elegimos de nuevo, no porque no supimos cómo separarnos. Y si no, al menos habremos hecho todo lo posible por entendernos. Eso es lo único que tengo claro ahora. Y no es poco.